El sol del atardecer pintaba de oro las calles polvorientas de San Miguel, cuando Isabella cerró por última vez las puertas de su pequeña cantina. Sus manos temblaban mientras colocaba el candado, sabiendo que al día siguiente los hombres de don Rodrigo vendrían a cobrar una deuda que jamás podría pagar. 3,000 pesos. Una fortuna para una mujer sola en 1887. La muerte de su esposo había dejado a Isabella no solo con un corazón roto, sino también con deudas de juego que él había contraído en secreto. Don Rodrigo Vázquez, el hombre más poderoso del pueblo, había sido paciente durante 6 meses, pero su paciencia tenía límites. Y esos límites se cumplían mañana al mediodía. Isabella caminó lentamente hacia su pequeña casa detrás de la cantina, cuando el sonido de espuelas resonó en el silencio de la noche. Se giró y vio una figura alta emergiendo de las sombras. Era un hombre de unos 35 años, con sombrero de ala ancha y una mirada que había visto demasiado mundo. Su caballo, un hermoso alazán, esperaba pacientemente atado al poste. «Disculpe, señora», dijo el extraño con voz ronca pero amable, «¿sabe dónde puedo conseguir una comida caliente y un lugar para pasar la noche?» Isabella lo estudió con cuidado. El hombre tenía aspecto de vaquero, pero había algo diferente en él. Sus botas estaban gastadas pero bien cuidadas, su revólver parecía más una herramienta que un símbolo de poder, y sus ojos mostraban bondad. «La cantina está cerrada», respondió Isabella, «pero supongo que podría prepararle algo. Soy Isabella Morales». «Jaque Thompson», se presentó el hombre, tocándose el ala del sombrero. «Y le agradezco mucho su amabilidad, señora Morales». Mientras Isabella preparaba unos frijoles con tortillas en la pequeña cocina detrás de la cantina, Jaque notó su nerviosismo. La mujer se sobresaltaba con cualquier ruido y sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado mucho. «¿Está todo bien, señora?», preguntó Jaque, saboreando la comida casera después de días de comer solo carne seca y agua. Isabella dudó. No conocía a este hombre, pero algo en su voz la tranquilizaba. Además, ¿qué más podía perder? «No, no está todo bien», suspiró. «Mañana al mediodía vendrán a cobrarme una deuda de 3,000 pesos. Mi difunto esposo, él tenía vicios que yo desconocía. Y don Rodrigo no es un hombre que perdone deudas». Jaque dejó de masticar. Conocía hombres como don Rodrigo. Los había encontrado en cada pueblo del oeste, desde Texas hasta California. Hombres que se aprovechaban del dolor ajeno para construir sus imperios. «¿Y qué pasará si no puede pagar?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Me quitarán la cantina, mi casa, todo lo que tengo. ¿Y después?». Isabella se estremeció. Don Rodrigo ya ha insinuado que hay otras formas de pagar una deuda. Jaque sintió una familiar ira ardiendo en su pecho. Durante los últimos 10 años había vagado de pueblo en pueblo, trabajando como vaquero, cazador de recompensas y ocasionalmente como guardaespaldas. Había visto demasiada injusticia, demasiados poderosos abusando de los débiles. Y estaba cansado de solo observar. «Señora Morales», dijo Jaque, empujando su plato vacío, «¿qué diría si le propongo un trato?». Isabella lo miró con curiosidad mezclada con desesperación. «Cásese conmigo», continuó Jaque, «y yo pagaré su deuda». Isabella casi se atraganta con su café. «¿Está loco? Ni siquiera me conoce». «Tiene razón», admitió Jaque, «pero conozco a hombres como don Rodrigo. Y sé que usted es una mujer honesta y trabajadora. He probado su comida, he visto cómo cuida su hogar. Y…». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «He estado solo demasiado tiempo». «Pero 3,000 pesos, ¿de dónde sacaría tanto dinero?». Jaque se puso de pie y caminó hacia su caballo. Regresó con unas alforjas de cuero gastado. Las abrió sobre la mesa y Isabella contuvo el aliento. Monedas de oro brillaron bajo la luz de la lámpara. «He estado ahorrando durante años», explicó Jaque. «Trabajo duro, vivo con poco, y siempre pensé que algún día encontraría algo por lo que valiera la pena gastar este dinero. Creo que ese día ha llegado». Isabella se sentó lentamente, su mente corriendo a 1000 por hora. «Pero, ¿por qué haría esto por una extraña?». Jaque se sentó frente a ella, sus ojos serios pero gentiles. «Porque he visto lo que hombres como don Rodrigo hacen a mujeres como usted. Porque estoy cansado de estar solo». «¿Y por qué?». Dudó. «Porque algo me dice que usted y yo podríamos ser buenos socios». «¿Socios?». «En todo», respondió Jaque. «En el negocio, en la vida. No le miento, señora Morales. No soy un hombre rico, pero sí trabajador. No soy perfecto, pero sí leal. Y aunque este matrimonio empezaría por conveniencia, creo que podríamos construir algo real». Isabella estudió el rostro del hombre frente a ella.
Había sinceridad en sus palabras, pero también había algo más. Una soledad que ella reconocía porque la sentía en su propio corazón. ¿Y si no resulta?, preguntó. ¿Y si descubrimos que no podemos soportarnos? Entonces al menos usted mantendrá su cantina y su dignidad, respondió Jake. Y yo continuaré mi camino sabiendo que hice lo correcto. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pared. Isabella pensó en su difunto esposo, en los sueños que habían compartido, en la traición que había descubierto después de su muerte. Pensó en don Rodrigo y en las miradas lascivas que le había dirigido en las últimas semanas. Pensó en la vida que la esperaba si perdía todo. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted?, preguntó finalmente. Jake metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña Biblia gastada. La colocó sobre la mesa junto al oro. Mi madre me dio esto antes de morir, dijo. Juré sobre estas páginas que siempre protegería a los inocentes y nunca lastimaría a una mujer. Ese juramento ha guiado mi vida durante 15 años. Se lo hago a usted ahora. Si acepta casarse conmigo, la protegeré y la respetaré hasta el día que me muera. Isabella tocó suavemente la Biblia, sintiendo el cuero gastado bajo sus dedos. Había algo en este hombre, algo que tocaba una parte de su corazón que había creído muerta. ¿Cómo se haría?, preguntó, su voz apenas un susurro. Temprano en la mañana iremos con el padre Miguel. Nos casaremos antes de que don Rodrigo llegue por su dinero. Después, yo mismo le llevaré los 3,000 pesos. Isabella cerró los ojos, respiró profundo, y tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Está bien, dijo. Me casaré con usted, Jake Thompson. El amanecer llegó demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Isabella apenas había dormido, y por la expresión en el rostro de Jake, él tampoco. Se habían separado después de su conversación nocturna, él para dormir en el establo con su caballo, ella para pasar la noche más larga de su vida pensando en lo que estaba a punto de hacer. A las 7 de la mañana, se encontraron frente a la pequeña iglesia de San Miguel. Jake se había afeitado y peinado, y aunque su ropa seguía siendo la de un vaquero itinerante, se veía respetable. Isabella había elegido su mejor vestido, un azul oscuro que había sido su favorito cuando su primer esposo vivía. El padre Miguel, un hombre mayor y bondadoso que conocía bien las penas de Isabella, los casó en una ceremonia simple pero sincera. No hubo flores, ni música, ni invitados. Solo dos personas solitarias prometiendo respetarse y cuidarse mutuamente, con Dios como testigo. Cuando Jake besó suavemente la mejilla de Isabella al final de la ceremonia, ella sintió una extraña mezcla de miedo y esperanza que no había experimentado en meses. Señora Thompson, dijo Jake con una pequeña sonrisa, ¿está lista para enfrentar a don Rodrigo? Isabella, ahora legalmente Isabella Thompson, asintió con más valor del que sentía. A las 11:30, don Rodrigo Vázquez llegó a la cantina con 3 de sus hombres. Era un hombre corpulento, de bigote negro y ojos crueles, vestido con un traje caro que contrastaba con la simplicidad del pueblo. Esperaba encontrar a una mujer desesperada, lista para suplicar misericordia o acepta cualquier acuerdo degradante que él propusiera. En su lugar, encontró a Isabella parada junto a un hombre alto que no conocía, ambos con expresiones serenas pero determinadas. Isabella, dijo don Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, espero que tengas mi dinero. Don Rodrigo, respondió Isabella, su voz firme, quiero presentarle a mi esposo, Jake Thompson. Nos casamos esta mañana. La sonrisa de don Rodrigo se desvaneció. ¿Tu esposo? Isabella, querida, no juegues conmigo. Sabes que no tienes tiempo para juegos. Jake dio un paso adelante, colocándose ligeramente frente a Isabella. No es ningún juego, señor. Y aquí está su dinero. Puso una bolsa de cuero sobre la barra de la cantina. El sonido del oro fue inconfundible. Don Rodrigo miró la bolsa, después a Jake, después de nuevo a la bolsa. Sus hombres se pusieron tensos, esperando órdenes. ¿Quién eres tú?, preguntó don Rodrigo, su voz perdiendo la falsa jovialidad. Jake Thompson. El esposo de Isabella. Y el hombre que acaba de pagar la deuda de mi familia. Don Rodrigo abrió la bolsa y contó las monedas. 3,000 pesos exactos. Su plan para apoderarse de la cantina y posiblemente de Isabella se desvanecía ante sus ojos. Esto no termina aquí, murmuró don Rodrigo, pero Jake lo interrumpió. Sí termina aquí, dijo Jake, su mano descansando casualmente cerca de su revólver. La deuda está pagada. No hay más asuntos entre nosotros. Había algo en la voz de Jake, una certeza silenciosa y peligrosa, que hizo que don Rodrigo reconsiderara cualquier amenaza inmediata. Tomó la bolsa de oro y se dirigió hacia la puerta. Que disfruten su matrimonio, dijo con sarcasmo,
Pero recuerden, en este pueblo, yo tengo muchos intereses. Cuando don Rodrigo y sus hombres se fueron, Isabella sintió que sus rodillas flaqueaban. Jaque la sostuvo suavemente del brazo. ¿Está bien?, preguntó. Sí, respondió Isabella, pero, ¿ahora qué? Ahora, dijo Jaque, aprendemos a ser esposos. Los primeros días fueron extraños para ambos. Jaque durmió en el pequeño sofá de la sala, insistiendo en que Isabella mantuviera su privacidad hasta que ambos se sintieran más cómodos. Durante el día, él ayudaba en la cantina, reparando mesas rotas, arreglando la cerca del pequeño corral donde Isabella mantenía algunas gallinas, y generalmente haciéndose útil. Isabella observaba a su nuevo esposo con curiosidad creciente. Jaque era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Era fuerte pero gentil, decidido pero respetuoso. No bebía demasiado, no apostaba, y trataba a los clientes de la cantina con cortesía pero firmeza cuando era necesario. Una semana después de su matrimonio, mientras limpiaban juntos después de una noche particularmente ocupada, Isabella finalmente hizo la pregunta que había estado carcomiendo su mente. Jaque, ¿por qué realmente hiciste esto? Y no me digas que solo fue por ayudar a una extraña. Jaque detuvo su limpieza y se apoyó contra la barra. Durante un largo momento, miró por la ventana hacia la oscuridad exterior. Mi primera esposa murió hace 8 años, dijo finalmente. Sara. Éramos muy jóvenes, muy enamorados. Murió de fiebre durante un invierno muy duro en Colorado. Isabella sintió un nudo en la garganta. Lo siento. Después de eso, no pude quedarme quieto en ningún lugar. Seguía viajando, trabajando, ahorrando dinero sin realmente saber para qué. Pensé que nunca volvería a querer establecerme en algún lugar. Jaque se giró para mirarla. Pero cuando la vi ayer, cuando vi su desesperación pero también su dignidad, algo despertó en mí que había estado dormido durante años. ¿Qué? El deseo de proteger a alguien de nuevo. De construir algo con alguien. De tener un hogar en lugar de solo refugios temporales. Isabella se acercó lentamente a él. ¿Y si yo no puedo darte lo que tenías con Sara? Jaque sonrió, la primera sonrisa completamente genuina que Isabella había visto en su rostro. Isabella, lo que tuve con Sara fue hermoso, pero fue de niños que se convirtieron en adultos juntos. Lo que podríamos tener tú y yo sería diferente. Serían 2 adultos que han vivido, que han perdido, que han sufrido, eligiendo construir algo nuevo juntos. Eso podría ser igualmente hermoso, solo que de una manera diferente. Isabella sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Tengo miedo, admitió. Yo también, dijo Jaque. Pero creo que ese miedo significa que esto importa. Esa noche, por primera vez desde su matrimonio, Isabella y Jaque se sentaron juntos en el pequeño sofá, no tocándose pero ya no manteniéndose a distancia deliberada. Cuéntame sobre tu primera esposa, dijo Isabella. Sobre tu vida antes de llegar aquí. Jaque le habló sobre María, sobre los 3 años de matrimonio que habían tenido antes de que ella muriera en un accidente con el caballo. Le contó sobre la hacienda pequeña que habían empezado juntos, sobre los sueños que habían compartido, sobre el dolor que lo había llevado a vender todo y empezar a vagar. Nunca pensé que podría amar de nuevo, admitió Isabella. María era todo para mí. Después de su muerte, el mundo se volvió gris. Isabella le habló sobre su primera esposa, sobre las deudas secretas de juego, sobre la traición que había sentido al descubrir que el hombre que había amado había estado mintiendo durante años. Creo que por eso me resultó tan difícil confiar en tu oferta, dijo. ¿Cómo podía creer que un extraño haría por mí lo que mi propio esposo no pudo hacer? Porque, dijo Jaque suavemente, a veces los extraños pueden ver lo que las personas cercanas dan por hecho. Pasaron las semanas. Lentamente, casi imperceptiblemente, Jaque e Isabella comenzaron a convertirse en verdaderos compañeros. Él aprendió que a ella le gustaba cantar mientras cocinaba, y que tenía un humor seco que salía solo cuando se sentía segura. Ella descubrió que él tenía una risa profunda y contagiosa, y que leía vorazmente cualquier libro que pudiera conseguir. Jaque comenzó a dormir en el pequeño cuarto trasero que habían limpiado juntos, en lugar del sofá. Isabella comenzó a consultar sus decisiones sobre la cantina, valorando sus opiniones. Empezaron a desayunar juntos todas las mañanas, compartiendo planes para el día y gradualmente, fragmentos de sus esperanzas para el futuro. Un mes después de su matrimonio, don Rodrigo volvió a causar problemas. Esta vez no vino personalmente, sino que envió a algunos de sus hombres a causar disturbios en la cantina, buscando una excusa para crear problemas. Jaque manejó la situación con una calma que impresionó a Isabella. No recurrió a la violencia, pero su presencia y su reputación creciente en el pueblo fueron suficientes para disuadir a los troublemakers. ¿Cómo aprendiste a hacer eso?,
preguntó Isabella esa noche. A manejar hombres peligrosos sin pelear. Años de práctica, respondió Jaque. Y la comprensión de que la mayoría de los matones son cobardes en el fondo. Buscan víctimas fáciles. Cuando demuestras que no eres una víctima fácil, generalmente buscan problemas en otro lugar. ¿Y si don Rodrigo no busca problemas en otro lugar? Jaque la miró seriamente. Entonces nos enfrentaremos a eso cuando llegue el momento. Pero lo haremos juntos. La palabra, juntos, se había vuelto natural entre ellos. Ya no eran dos personas solitarias compartiendo un espacio, se estaban convirtiendo en un equipo. El punto de inflexión llegó 2 meses después de su matrimonio. Isabella se enfermó con una fiebre alta que la mantuvo en cama durante casi una semana. Jaque la cuidó con una ternura que la sorprendió, preparando comida, administrando medicinas y manteniéndola hidratada. Una noche, mientras la fiebre cedía lentamente, Isabella despertó para encontrar a Jaque durmiendo en una silla junto a su cama, con la cabeza apoyada en sus brazos cruzados sobre la cama. Su mano estaba cerca de la de ella, no tocándola pero lista para cualquier necesidad. En ese momento, Isabella se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Este hombre, que había comenzado como un extraño ofreciendo una solución desesperada, se había convertido en alguien en quien podía confiar completamente. Jaque susurró. Él despertó inmediatamente, alerta. ¿Qué necesitas? ¿Agua? ¿Más mantas? Te necesito a ti, dijo Isabella, extendiendo su mano hacia él. Jaque tomó su mano, y por primera vez desde su matrimonio, se tocaron con intimidad genuina. Yo también te necesito, admitió Jaque. Más de lo que pensé que sería posible. Cuando Isabella se recuperó completamente, había un cambio palpable entre ellos. Se tocaban casualmente al pasar, compartían sonrisas privadas, y hablaban sobre el futuro como si fuera algo que construirían juntos en lugar de algo que simplemente le sucedería. Una noche, mientras cerraban la cantina después de un día particularmente ocupado, Isabella finalmente hizo la pregunta que había estado evitando. Jaque, ¿esto es real? ¿Lo que estamos construyendo? Jaque dejó de limpiar y se acercó a ella. Isabella, empezó como un matrimonio de conveniencia, pero se ha convertido en algo más. Al menos para mí. ¿En qué se ha convertido? En amor, dijo Jaque simplemente. Me enamoré de ti, Isabella Thompson. De tu fuerza, de tu gentileza, de la forma en que cantas cuando piensas que no estoy escuchando. De cómo cuidas a los borrachos como si fueran niños perdidos, de cómo te ríes cuando cometes un error, de la forma en que me miras como si fuera mejor hombre de lo que realmente soy. Isabella sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo también me enamoré de ti. No sé cuándo pasó exactamente, pero un día me di cuenta de que no podía imaginar mi vida sin ti. Esa noche, por primera vez en su matrimonio, compartieron no solo una cama sino también sus corazones completamente. Lo que había comenzado como una transacción desesperada se había transformado en un amor verdadero y profundo. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. Jaque e Isabella trabajaron juntos para expandir la cantina, agregando algunas habitaciones para huéspedes viajeros. La reputación de comida casera de Isabella y la presencia estabilizadora de Jaque atrajeron más clientes. Don Rodrigo siguió siendo una amenaza constante pero distante, ocasionalmente enviando hombres para causar problemas menores, pero nunca confrontándolos directamente de nuevo. Un día, llegaron noticias que cambiarían sus vidas una vez más. Un viajero trajo la noticia de que don Rodrigo había sido arrestado por las autoridades federales por evasión de impuestos y otros crímenes. Sus propiedades serían subastadas, incluyendo varios terrenos alrededor del pueblo. Podríamos comprar la propiedad junto al río, sugirió Jaque esa noche. Has hablado sobre querer expandir, tal vez tener un huerto. Isabella sonrió. ¿Tenemos suficiente dinero? Tenemos suficiente esperanza, respondió Jaque. Y hemos demostrado que podemos hacer que las cosas funcionen cuando trabajamos juntos. La subasta se llevó a cabo un mes después. Jaque e Isabella compraron no solo la propiedad junto al río, sino también el edificio que había servido como oficina principal de don Rodrigo, con la idea de convertirlo en un pequeño hotel. Mientras caminaban por su nueva propiedad al atardecer, Isabella se detuvo junto al río y miró el agua fluyendo. ¿En qué piensas?, preguntó Jaque, poniéndose detrás de ella y rodeándola con sus brazos. Pienso en hace un año, respondió Isabella, reclinándose contra su pecho. Si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, casada con un hombre maravilloso, propietaria de más tierra de la que había soñado, no lo habría creído. ¿Y ahora? Ahora creo en los milagros, dijo Isabella, girándose en sus brazos. Creo que a veces las peores situaciones pueden llevarnos a las mejores bendiciones. Es eso lo que soy,
preguntó Jaque con una sonrisa juguetona. Tu bendición. Eres mi milagro, corrigió Isabella. Mi compañero. Mi hogar. Jaque la besó suavemente mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de colores que rivalizaban con la belleza de su amor. 2 años después de ese primer encuentro desesperado, Jaque e Isabella Thompson se habían convertido en uno de los matrimonios más respetados y prósperos del pueblo. Su hotel y cantina prosperaban, empleaban a varias personas del pueblo, y su amor había producido no solo felicidad personal sino también beneficio para toda la comunidad. Una tarde, mientras Jaque trabajaba en la expansión del establo y Isabella preparaba la cena, un joven vaquero polvoriento llegó al pueblo, con la misma expresión perdida y desesperada que Jaque había tenido años antes. Isabella lo vio desde la ventana de la cocina y sonrió, recordando otra tarde cuando otro vaquero había cambiado su vida para siempre. Jaque gritó hacia el patio. Tenemos un huésped que parece necesitar una comida caliente y tal vez algo de esperanza. Jaque levantó la vista de su trabajo y vio al joven. Recordó perfectamente esa sensación de no tener dirección, de buscar algo sin saber exactamente qué. Prepar suficiente para 3, respondió Jaque. Y Isabella, tal vez este joven tenga una historia que necesita contar. Esa noche, mientras el joven vaquero, que se presentó como Miguel Hernández, comía con apetito los frijoles y tortillas de Isabella, les contó una historia familiar de pérdida, deudas y desesperación. No sé qué voy a hacer, admitió Miguel. He perdido todo, y no tengo familia que me ayude. Jaque e Isabella intercambiaron una mirada cargada de significado. Miguel, dijo Jaque, ¿qué dirías si te ofreciéramos trabajo aquí? No es fácil, y no te harás rico, pero es honesto y podrías empezar de nuevo. Miguel los miró con los mismos ojos llenos de esperanza desesperada que Isabella había tenido años antes. ¿Hablan en serio? Muy en serio, respondió Isabella. Todos merecemos una segunda oportunidad. Nosotros tuvimos la nuestra, y nos cambió la vida. Miguel aceptó gratefully, y se convirtió no solo en un empleado valioso, sino también en un amigo querido. Viendo su transformación gradual de hombre desesperado a persona próspera y feliz, Jaque e Isabella entendieron que su historia no había terminado con su propio final feliz. Se habían convertido en el tipo de personas que ofrecen esperanza a otros, creando un ciclo de bondad que se extendía más allá de sus propias vidas. 5 años después de su matrimonio improvisado, mientras celebraban el bautizo de su primer hijo, un niño al que llamaron Samuel, por el padre de Jaque, Isabella reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta allí. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó a Jaque mientras mecía al bebé. ¿De qué?, preguntó Jaque, aunque ya sabía la respuesta. De apostar todo en una extraña desesperada. Jaque se acercó y besó su frente, después la pequeña cabeza de su hijo. Isabella, esa apuesta desesperada se convirtió en la mejor decisión de mi vida. Me diste un hogar, una familia, un propósito. Me diste razones para dejar de huir y empezar a vivir realmente. Tú hiciste lo mismo por mí, respondió Isabella. Me salvaste de más que solo las deudas, Jaque. Me salvaste de una vida sin amor, sin esperanza. Nos salvamos mutuamente, corrigió Jaque. Y seguiremos haciéndolo todos los días por el resto de nuestras vidas. Mientras el sol se ponía sobre su próspero hotel, con su hijo durmiendo pacíficamente en brazos de Isabella y los sonidos de risa y conversación llegando desde la cantina donde Miguel atendía a los huéspedes, Jaque y Isabella Thompson sabían que habían construido algo duradero y verdadero. Su historia había comenzado con desesperación y una apuesta imposible, pero se había convertido en un testimonio del poder del amor, la confianza y la voluntad de 2 personas de construir algo hermoso juntas. En los años que siguieron, contarían su historia a sus hijos, a huéspedes curiosos, ya cualquiera que pareciera necesitar esperanza. Siempre terminaban con la misma lección: a veces las mejores bendiciones vienen disfrazadas de las peores crisis, y el amor verdadero puede crecer en el terreno más improbable. Y así, en el pequeño pueblo de San Miguel, la leyenda de la mujer que no podía pagar sus deudas y el cowboy que ofreció su nombre se convirtió en una historia de esperanza que se transmitió de generación en generación, recordando a todos que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y que a veces los extraños pueden convertirse en las bendiciones más grandes de nuestras vidas. El amor de Jaque e Isabella Thompson había comenzado como una transacción desesperada, pero se había convertido en algo eterno, una prueba de que el corazón humano tiene una capacidad infinita para sanar, confiar y amar de nuevo, sin importar cuántas veces haya sido roto antes. Y en las noches tranquilas, cuando el trabajo del día había terminado y sus hijos dormían pacíficamente, Jaque e Isabella se sentaban juntos en el porche de su casa, mirando las estrellas y maravillándose de cómo un momento de desesperación había llevado a toda una vida de felicidad. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, le preguntó Isabella una noche, con la cabeza apoyada en el hombro de Jaque. ¿Qué?
Que si tuviera que hacerlo todo de nuevo, si pudiera volver a esa noche cuando llegaste por primera vez, haría exactamente las mismas decisiones. Cada una de ellas. Yo también, respondió Jake, besando su cabello. Cada decisión, cada riesgo, cada momento de miedo, todo valió la pena para llegar aquí, a este momento, contigo. Y así, bajo las mismas estrellas que habían presenciado su primer encuentro desesperado, Jake e Isabella Thompson continuaron escribiendo su historia de amor, una historia que había comenzado con una deuda impagable y se había convertido en una riqueza que ninguna cantidad de oro podría igualar.